y bienvenidos de nuevo a todos al Club de Fast Chess. En este video, seguimos con los análisis a las líneas de la defensa siciliana, como entrega de la séptima parte del curso, basadas en el repertorio de las variantes Sveshnikov, elegidas por el gran campeón mundial, Magnus Carlsen. Nuestro aviso importante inicial es que, si no has visto las primeras 6 partes de la siciliana Sveshnikov, te suscribas y disfrutes de este interesante repertorio utilizado por el campeón, Magnus Carlsen. En el video anterior, hemos visto cómo las blancas en el movimiento 13, peón H4, realizan la variante alfil E2, y también, como en el noveno movimiento, del caballo D5, realizan la variante alfil por F6. En el siguiente análisis, continuamos con la línea del noveno movimiento de blancas, alfil por F6, y cómo realizan la variante del alfil en D3, en vez de peón C3, en su movimiento 11. Continúan las blancas en el movimiento 11 con alfil D3, esta es la opción más inteligente de las blancas, porque al evitar peón F5, básicamente obliga a las negras a seguir las siguientes líneas. Caballo negro E7, la única buena jugada tras alfil D3, el movimiento del alfil, evita peón F5, y necesitamos deshacernos del caballo en D5, de inmediato. Caballo blanco por E7, la elección de las blancas, es limitada, porque con caballo E7, habíamos amenazado con tomar en D5, es muy deseable que las negras tomen en D5, cuando las blancas necesitan recuperar con un peón. Si las blancas juegan con peón C4, entonces caballo por D5. Continúan negras en su movimiento 12 con dama por E7, después de dama por E7, las blancas tienen dos opciones básicas. Pueden jugar peón C4, atacando el peón de B5, o jugar peón C3, preparándose para que el caballo fuera de juego, vuelva adentro. Las blancas podrían jugar peón C4, o peón C3, de inmediato, o hacerlo después de enrocar primero en el flanco de rey. El enroque es bastante natural para ambos bandos, por lo que a menudo se jugará rápidamente después de un movimiento del peón C, por ejemplo, peón C4, peón F5, enroque corto de blancas, enroque corto de negras. Es tan común, como en el movimiento 13, enroque corto de blancas, enroque corto de negras, peón C4, peón F5. Continúan blancas en el movimiento 13 con peón C4, después de peón C4, o el enroque corto de ambos bandos, peón C4, el juego se vuelve muy complicado. Después de peón C4, cualquier movimiento de las blancas en el Sveshnikov, se debe decidir qué hacer con el peón B, tomar en C4, es malo el 99,9% de las veces, ya que ayuda demasiado al caballo en A3. En algunos casos se puede jugar peón B4, pero aquí el peón cometería un error garrafal debido a dama A4, jaque, esto lleva a la tercera opción, simplemente ignorar la amenaza al peón, y permitir que las blancas tomen en B5. Por eso la línea C4 es la más aguda, las blancas ganarán material, y las negras tiran el fregadero de la cocina para reclamar una compensación. Continúan negras en el movimiento 13 con peón F5, después de peón F5, las blancas deberían jugar enroque corto, y después del enroque corto de negras, se transpone a la línea principal. Otros movimientos son malos, desde dudosos, hasta completamente perdedores. Continúan blancas en el movimiento 14 con dama H5, esta salida de dama, es la línea principal en el movimiento 13, con enroque corto jugado en ambos bandos, pero con el rey todavía en E1, es un gran error. Continúan negras con peón D5, por eso se juega el Sveshnikov. Ahora dama negra B4, jaque, es la amenaza. Pero los peones en C4 y E4 también son atacados dos veces. Las blancas ya están completamente perdidas. Peón por D5, peón por E4, así se dio, el famoso juego Sakis versus Weiser, París 1990. Sakis, 2 veces campeón soviético, renunció aquí con las blancas.
Pero ¿qué pasaría si en el movimiento 13, las blancas optan por la variante enroque corto? Continúan las negras con enroque corto, peón C4, peón F5, la mejor manera de reaccionar ante peón C4, como siempre. Tomar el peón en C4 es terrible, ya que ayuda demasiado al caballo en A3, peón B4, también es un desastre, ya que tras caballo C2, peón A5, caballo E3, las negras ni siquiera consiguen jugar la ruptura fundamental, peón F5, esto solo deja a las negras con el sacrificio del peón B, lo que explica por qué las líneas en el movimiento 13 y 14, con peón C4, o peón C3, es la más aguda de la línea principal. Las negras están regalando el flanco de dama y van con todo en el contrajuego en el centro y el flanco de rey. Continúan blancas en el movimiento 15 con dama F3, los principales intentos de las blancas por obtener ventaja son dama H5 y esta jugada. Peón negro D5, hemos visto esta idea varias veces, por lo que no debería ser una gran sorpresa. En este caso particular, no podemos jugar peón F, por E4, dama por E4, con una doble amenaza, por lo que peón D5 se juega primero, para hacer posible peón F, por E4. Peón C, por D5, peón F, por E4, alfil por E4, torre B8, quedando con una posición poco clara la partida. Necesitamos jugar esto primero. Las blancas amenazaban con peón D6. Que inclusive, funciona luego del movimiento 17 de negras, peón F5, el movimiento de la torre, es útil, no solo como profilaxis, sino que también introduce ideas activas en la posición, en particular un movimiento de la torre a B6, H6 o G6. Gracias por ser parte del análisis del séptimo video, sobre las variantes Sveshnikov, siguiendo el estilo de Magnus Carlsen. No olvides suscribirte, activar la campanilla para el octavo video final, sobre la siciliana Sveshnikov, y dejar un like, y un comentario sobre la presentación y las jugadas analizadas hasta ahora. Hasta pronto, que tengas un buen día y nos encontramos.